Buen día, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de nuevamente estar aquí con ustedes hoy, dándole gracias a Dios porque Dios ha sido muy bueno con nosotros y yo sé que también con usted. En esta hora quisiera solamente, hermanos y amigos que nos están viendo, que estamos empezando a dejarnos guiar por lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Y Dios ha puesto en mi corazón, hermanos, que continuemos hablando acerca de la necesidad por la cual estamos pasando, ¿verdad? Que podamos estar hablando acerca de los últimos tiempos. Indudablemente que estamos en un tiempo tan difícil que solamente el único consuelo que nos da es las palabras que están en la Escritura y la presencia de Dios que refresca, nos da paz y nos ayuda para seguir adelante. Y yo solamente quiero mencionarles que después de este tema que vamos hoy a abordar, que quiero hablar acerca de los terremotos y del gran terremoto que la Biblia dice que viene al final de los tiempos para esta tierra. Quiero solamente mencionar que los otros próximos temas que con la ayuda del Señor vamos a traer a cada uno de ustedes. Quiero hablar acerca de las caravanas, hermanos. No le hemos puesto mucha atención acerca de lo que, al menos yo no he visto que se esté hablando de las caravanas como debería de hablarse, como una señal de los últimos tiempos. Porque las caravanas no solamente se han dado aquí en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, no. Hermanos, cuando se hace ya una investigación un poquito más a fondo, nos damos cuenta que esto de las caravanas, de las migraciones masivas, se están dando en Europa, en Asia, en todo el mundo. Es decir, parece ser que Dios nos está hablando a través de estas migraciones, a través de estas caravanas, a través de estos éxodos que se están dando alrededor del mundo. Y yo quiero abordar un poquito el tema acerca de las caravanas también como una señal de que ya el Señor está a las puertas. Y el otro tema, hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón, y yo quiero decirles que realmente ha sido el Señor quien ha puesto esto en mi corazón, quiero hablar acerca de la forma como se van a librar las guerras en los últimos tiempos, ¿verdad? Hoy somos nosotros testigos, hermanos, de este problema que tenemos, que es el coronavirus, y nos damos cuenta cómo este virus que se le escapó de las manos al hombre por la desobediencia, que ya lo explicamos, y también se le escapó de las manos a los presidentes, a los países, y hoy estamos viendo que este virus ha hecho estragos, ha matado, ha asesinado este virus a tantos miles de personas alrededor del mundo y todavía continúa, ¿verdad?, con su carrera asesina sobre las diferentes partes del mundo. Y vemos cómo este virus es difícil de controlarlo. Y yo les quiero decir, hermanos, que a través de la Escritura, ministrándome el Señor, cuando yo leo la Biblia, veo algunas cosas, hermanos, y es lo que yo trato de compartir con ustedes, ¿verdad? Y yo estaba viendo de una manera muy clara, hermanos, parecía como que las letras me saltaban así, y yo estaba viendo la vinculación tan fuerte que está en lo que viene siendo en Mateo 24, en Lucas 21, en diferentes partes de la Escritura, cómo el Señor habla de guerras y habla de pestes, y de una manera muy conjunta. Lo que me dio a mí evidencia, hermanos, y pude ver en el Espíritu, que en los últimos tiempos se van a dar guerras, pero no guerras de explosiones masivas, como en la Primera Guerra Mundial y parte de la Segunda Guerra Mundial, o las implosiones que se dieron por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki en Japón con la Segunda Guerra Mundial, en aquel avión, el Enola Gay, que dejó caer la bomba a Japón, Hiroshima y Nagasaki, y que esa implosión produjo el desastre más fuerte, la bomba atómica, matando miles y miles de personas. Entonces, en esta guerra que se van a librar los últimos tiempos, no va a ser ese tipo de guerra, va a llevar esos elementos, claro, armamento nuclear, pero yo parece que veo en el Espíritu, a través de la Escritura, que va a ser una
una guerra, hermanos, bacteriológica, una guerra donde se van a alterar los virus, una guerra donde los países, es decir, al final de cuentas, yo estoy viendo que el hombre se va a destruir a sí mismo. Y eso a través de la guerra, a través de las bacterias, a través de los virus que van a ser bombas inteligentes. Es decir, la guerra de los últimos tiempos va a ser una guerra de inteligencias, ¿verdad? Donde los demonios van a operar a través de los hombres. Y bueno, así yo lo veo. Yo lo voy a desarrollar con la ayuda de mi Señor, ¿verdad? Que Él me ayude, que Él me dé la forma de cómo llevárselos. Pero sí, hermanos, lo que sí les quiero decir es que estamos dejándonos llevar por el Señor para que lo que nosotros llevemos, hermanos, pueda alertarlo, para que usted se prepare, porque aquí no se trata de ponernos mascarillas, bueno, sí, ¿verdad? Lo que dicen las autoridades, no quiero, hay que usar mascarillas si se puede, hay que lavarse las manos, pero a lo que me estoy refiriendo en cuanto a la salvación, es que la salvación de nosotros, hermanos, al final de cuentas solamente es Dios. O sea, no hay otra forma. Al final de cuentas este cuerpo va a morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Indudablemente que de una o de otra manera vamos a morir. Hay gente que se muere hasta de un infarto, dormidos. Es decir, el hombre va a morir y tenemos que aceptar esa realidad por causa de un virus que desde el principio lo generó el hombre por su desobediencia, el virus del pecado que produjo la muerte y que hoy tenemos las consecuencias. Pero damos gracias a Dios que Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por su bendita venida que nos dio salvación y vida eterna, ¿verdad? Ahora ya tenemos esperanza porque hemos depositado la fe en Jesucristo. Entonces, yo solamente quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, si Dios me lo permite, oren por nosotros, hermanos, para que podamos seguirnos dejándonos llevar por el Señor y que podamos llevar estas palabras de aliento, de esperanza, pero esta palabra también como una trompeta alertando al pueblo de Dios que estamos en los últimos tiempos. Hoy yo quiero, ya me agarré algunos minutitos, pero sí quería solamente mencionar que vamos a subir esos dos nuevamente videos, ¿verdad? Las guerras bacteriológicas y también queremos hablar de las caravanas como una señal, ¿verdad? Entonces, hoy me toca, con la ayuda de mi Dios, desarrollar un tema, hermanos, que tiene que ver con los terremotos. Creo que no había hablado así muy poco acerca de los terremotos. Hoy quiero centrarme un poquito en los terremotos. La Biblia dice, hermanos, en Lucas capítulo 21, si usted tiene su Biblia por allá, acompáñeme, y si no, solamente escuche lo que dice Jesucristo acerca de los últimos tiempos, acerca de la señal de los terremotos, ¿verdad? Le he puesto como tema terremotos, la señal inminente de su venida. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. 21:11 de Lucas, dice el versículo 11, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Podemos hablar mucho acerca de las señales en el cielo, acerca del terror no se diga. Hoy estamos viendo, usted sabe lo que se está ocurriendo acerca con esto que estamos viviendo. La gente está aterrorada, hay gente, hermanos, que le ha caído la ansiedad, gente que se ha deprimido. Bueno, esto verdaderamente es un caos. Solamente nuestro Dios es el único, hermanos, que nos puede ayudar. Pero lo que sí quiero centrarme es en las primeras palabras que dice Jesús, donde dice, y habrá grandes terremotos, y luego dice, y en diferentes lugares hambres. Pero quiero quitarle por lo pronto, por lo menos hambres, que hambres va pegada con terremotos, porque cuando hay terremotos pues hay un caos, se descontrola la economía, la gente se queda sin trabajo, se viene el hambre. Por eso es que hay una conjunción de palabras, porque el terremoto trae consecuencias. Pero aquí la Biblia dice, y habrá grandes terremotos, y luego dice, y en diferentes partes hambres. Es decir, los terremotos van a ser llevados a cabo en diferentes partes del mundo. Yo quiero, hermanos, solamente mencionarles, para refrescar un poquito la memoria, desubiquémonos un poco acerca de lo que estamos viviendo, de esta peste o de esta plaga llamada COVID-19 o coronavirus. Y ahora vamos a centrarnos
en lo que la Biblia dice que los terremotos serán grandes señales que en los últimos tiempos vamos a ver. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, hermanos, quiero que pongamos atención a los terremotos que se han llevado a cabo después del año de 1948, que es cuando yo le pongo mucho cuidado, porque es cuando el Estado israelí se forma, empieza a caminar el reloj profético de Dios, y a partir de 1948 para acá, el reloj empezó a hacer ese tic-tac profético, ¿verdad? Entonces, yo quiero de 1948 para acá revisar todos los terremotos, porque la Biblia habla de terremotos que ocurrieron hace miles y miles de años, y la Biblia los registra. Pero de 1948 para acá, nosotros estamos viendo aquí, más o menos tengo la clasificación de aproximadamente siete terremotos que son de una magnitud muy fuerte, que el hombre los resiente, los países quedan destruidos. Hermanos, son terremotos, así como lo dice la Escritura, porque Jesucristo dice, y habrá grandes terremotos. Es decir, a veces la Biblia dice, habrá terremotos, pero cuando la Escritura dice grandes terremotos, yo estoy tratando de clasificar esos grandes terremotos de una medida de 8.7, 8.8 o 9.0, por lo menos de 8.8 grados Richter hacia adelante, ¿verdad? No podemos, porque la Biblia es clara y la Biblia dice que son grandes terremotos. Entonces, los grandes terremotos que han ocurrido del 1948 hacia nuestros días, hermanos, yo los tengo clasificados de la siguiente manera. El de 1950 que ocurrió allá en el Tíbet, ese terremoto fue de 8.6 en la escala de Richter, y este terremoto trajo más o menos como aproximadamente unas 3,000 personas que fallecieron en ese gran terremoto allá en el Tíbet. El segundo terremoto ocurre 2 años después. Fíjese usted la secuencia de los terremotos. 2 años después, en el año de 1952, en Rusia, hay un terremoto, ¿verdad?, de 0.09 en la escala de Richter, y este terremoto tan grande de 9.0, lo que ocasiona es un tsunami. Es uno de los primeros tsunamis que se ven, digamos, en la historia reciente de 1948 para acá, ese de Rusia, ¿verdad? Y ese terremoto trajo aproximadamente, hermanos, 2,300 muertos o fallecidos a causa de esa situación, ¿verdad? Como punto número 3 tengo al de 1960, esto ya ocurriendo acá en Chile, ¿verdad? En nuestro continente. Pero ese terremoto, hermano, es de una magnitud impresionante. Fue aproximadamente 9.5 en la escala de Richter. De tal manera que este terremoto provocó también un tsunami. Casi que todos los terremotos que vienen siendo de esa magnitud de 8.8, 9.0 o 9.5, indudablemente que no es impactado solamente la tierra, ¿verdad?, las profundidades de la tierra o la tierra por encima, sino que eso también afecta en el mar, ¿verdad?, por las placas tectónicas, por el acomodamiento. Los geólogos dan una mejor explicación, pero esto tiene que ver con el acomodamiento o el reordenamiento o la caída, donde se friccionan las placas tectónicas, y en el momento que caen, por eso es que tiembla la tierra, y lógico es que eso repercute muchas veces también en el mar, y por eso se dan los grandes tsunamis. Entonces eso ocurrió en Chile, ¿verdad? Y eso provocó un tsunami. En 1964, es decir, 4 años después de Chile, en Alaska ocurre un terremoto un poquitito más bajo, hermanos, 9.2, ¿verdad? Y ese también produjo un tsunami que los historiadores han dicho, hermanos, que ese tsunami provocó olas de 10 metros de altura, es decir, cualquier barco podía ahí quedar a la deriva, se iba a pique, se inundaba. Eso fue impresionante en Alaska en el año de 1964.
También tengo aquí que en Indonesia en el 2004, y esto es una historia un poquito más reciente, más todos hemos conocido ese tsunami tan conocido, ¿verdad? Que trajo tantos muertos, que fueron aproximadamente 3,000 muertos. Ese terremoto en Indonesia, una especie de maremoto con mucha fuerza, que sacó el agua del mar hacia afuera y produjo ese maremoto. Ese maremoto, hermanos, todo está reciente en nuestra mente, ¿verdad? Porque estamos hablando que fue hace 16 años lo que ocurrió. Después miramos en el 2010, ¿verdad? En el 2010, otra vez en Chile, vuelve a temblar la tierra y hay un gran terremoto de tal manera, hermanos, que se levantaron olas grandísimas. En el año del 2010 en Chile, la escala del terremoto era 8.8, o sea, fue un terremoto muy fuerte. Además, de hecho, en ese 2010, hermanos, ese terremoto en Chile produjo que el eje de la Tierra tuviera cambios. Entonces, estamos ante la magnitud de un monstruo, hermano, de la geología. Del reacomodamiento de la Tierra, que aún el eje es afectado por estos grandes temblores, de tal manera que está en el recuerdo de todos nosotros ese temblor de Chile. Oremos mucho por Chile, hermanos. Parece ser que en la historia de los terremotos, Chile ha sido muy afectado y han experimentado terremotos muy fuertes, de magnitudes muy fuertes, donde ha habido muchas pérdidas de seres humanos, ¿verdad? Y luego, en el año 2012, digamos, en la clasificación de los grandes terremotos, en el 2012, en el Océano Índico, hubo un terremoto submarino, que ese fue un tsunami, hermanos, que sepultó algunas islas, ya no volvieron a salir. De tal manera que en el 2012 nosotros en el Océano Índico, el mundo fue testigo de que Dios está hablando. Ahora, la clasificación esta que estoy dando de los grandes terremotos es porque la Biblia dice aquí en el versículo 11, Jesucristo dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Y lo vemos a través de lo que yo estoy hablando, de la historia de los terremotos, porque estamos viendo en el Tíbet, en Chile, estamos viendo en Japón, en el Océano Índico, en Alaska, en Indonesia. Es decir, la Biblia se cumple. Es decir, no están solamente ocurriendo solamente terremotos en Chile o en nuestro continente, porque algunos van a decir, los que son agnósticos o ateos, van a decir, bueno, en nuestro continente está la falla de San Andrés, que es la más grande, y los geólogos pueden tener su propia explicación científica, hermanos. Pero la Biblia es clara y el Señor Jesucristo, que no se equivoca, Él está diciendo, las señales no solamente van a ser en el continente americano, sino que van a ser en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares donde se van a llevar los eventos de los grandes terremotos. Y vuelvo a repetir, estoy hablando de grandes terremotos porque no podemos tampoco dejar, sobre todo, por ejemplo, el terremoto que hubo en el 85 en México, ¿verdad? Ese terremoto fue grande y marcó la historia. México nunca jamás volvió a ser el mismo México de antes, después del año de 1985, ¿verdad? Porque ese terremoto fue muy destructivo, pero más sin embargo está en la escala de 8.0. Por eso, dentro de lo que viene siendo grandes terremotos, no lo podemos poner, pero los que son de México y vivieron esos dijeron, esto es el mismo infierno, el mismo fin del mundo, porque solamente los que experimentan un terremoto, hermanos, saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y bueno, ya por último, hace poquito acabamos de ver una serie de terremotos que no paraban y la gente estaba tan espantada porque la tierra tiembla y tiembla y temblaba y se controlaba y volvía a temblar. Y esto nosotros lo estamos viendo en Puerto Rico, pero el máximo grado que se alcanzó fueron 6.4 en la escala de Richter y bueno, eso no se puede considerar como un gran terremoto, pero pareciera como que Dios
sí nos está avisando, hermanos. La tierra está experimentando, la tierra, hay algo, hermanos, que yo sí quisiera dejar bien claro. La tierra es la materia, claro, pero la tierra está viva. O sea, todo lo que está aquí en la tierra tiene vida. Por ejemplo, los árboles, el reino animal, el reino vegetal tiene vida. Los hombres, como nosotros, tenemos vida, por eso oímos, sentimos, vemos, y los animales, el reino animal igual, el reino vegetal igual, la tierra es igual. La tierra, por eso es que la tierra se siembra y la tierra da su fruto. Porque la tierra siente, la tierra tiene vida. Si la tierra no tuviera vida, pues no hubiera vida, no hubiera vegetación, no hubiera zacate, como ahorita que estoy aquí en la humilde casa que el Señor me ha dado, ¿verdad? Y hoy me vine a hacer el programa acá, un poquito ya alejado de la ciudad, acá en un pedacito de tierra que tenemos, acá una casita acá en donde estamos, ¿verdad? Y usted está bien, mire que Dios es bueno, mire que estoy hablando de esto y estoy aquí. Bueno, entonces, pero la tierra tiembla, o sea, la tierra siente, la tierra presiente. Es más, Dios le ordena a la tierra y la tierra obedece, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ya que me metí en este asunto de que la tierra tiembla, cuando Dios ha visitado la tierra, porque Dios ha visitado la tierra, dice la Biblia, hermanos, que cuando Dios ha visitado la tierra ha experimentado temblores. Es más, Dios no necesita visitar la tierra. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios ordena la tierra, o sea, como que pareciera que la tierra escucha la voz de Dios. Porque vuelvo a repetir, la tierra está viva. Por ejemplo, se han hecho expediciones por ejemplo, a la Luna, a Marte, se han enviado robots y se sabe que no hay vida. Todo es un material inerte. Pero la tierra es diferente, por eso es que la tierra fue escogida para establecer al hombre. Porque la tierra es un mundo, donde hay vida. De tal manera, hermanos, que cuando Dios pisa la tierra, Dios habla, la tierra oye. Pero Dios pisa la tierra y dice la Biblia que la tierra tiembla. Ahora, quiero que me acompañen así rápidamente a la palabra del Señor ahí mismo en Éxodo para que usted compruebe que lo que yo le estoy diciendo es lo que está en la palabra de Dios con referencia a los grandes terremotos. Ahora vamos a ver aquí un gran terremoto, hermanos, que en Éxodo capítulo 19, versículo 18, esto ocurrió porque Dios visitó la tierra por causa de que Dios venía a platicar con un hombre que se llamaba Moisés. Ese Moisés, hermano, era un hombre que buscaba a Dios en ayuno, en oración, 40 días, 40 noches sin comer, clamando, buscando el rostro, aparte de que Dios lo había escogido. Porque aquí no se trata de que nosotros escogemos a Dios, eso no es así. Dios en la tierra ve a algunos hombres y dice, este me sirve, aquel lo voy a usar, y Dios lo perfecciona. Si el hombre no está listo, lo perfecciona, lo pasa por el fuego, trata con él, lo purifica, lo hace un hombre obediente. Mire que Moisés era un asesino. Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a estar en las riquezas, nació en palacio, y todo eso, mas sin embargo Dios lo escogió. ¿Por qué? Bueno, no sé. Dios es soberano. A veces me han preguntado, ¿y por qué Dios escogió a aquel? No sé, hermanos. Dios es soberano y el que Él escoge, amén, gloria a Dios. Así como escogió a Pablo. Pablo era el enemigo número 1 de la iglesia. Yo jamás me hubiera pensado que Pablo iba a ser el emisor número 1 del evangelio de Jesucristo. Jamás, hermanos, porque antes Saulo era un vil demonio, perseguía a los cristianos, pero Dios dijo, yo voy a escoger a este hombre
Y ahí me doy cuenta, hermanos, cuando la Biblia dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, ni los caminos de Dios son los caminos del hombre. Mire qué misterio hay en esto, ¿eh? Entonces Dios escoge a este hombre llamado Moisés, y entonces Dios va a platicar con él, tiene una relación con él, pero él baja. Fíjese, hermano, qué bonito, visita la tierra. Mire usted lo que dice. Y cuando el Señor visita la tierra, dice la Biblia que la tierra tembló. Es decir, la tierra tiembla cuando Dios visita la tierra o cuando Dios le habla a la tierra tiembla. Es decir, la misma tierra, hermanos, le teme a Dios. Cuando usted le hablan o cuando usted le tiene miedo a alguien, y hermano, uno le entra una tembladera, ¿sí o no? O sea, esto es tan lógico y es tan sencillito como lo estoy enseñando. Cuando usted le tiene miedo a alguien o a un animal o lo que sea, y aquella persona le habla, Javier, venga, y usted le tiene miedo, Javier empieza a temblar, la tembladera, ¿verdad? ¿Qué quedará de mí? ¿Qué me va a hacer? Y Javier empieza a temblar porque le habló a alguien que le tiene miedo, Javier. De la misma manera, la tierra, hermanos, respeta tanto a Dios, tiene tanto temor de Dios, y yo por eso a veces digo, no entiendo cómo a veces hay hombres, hay mujeres, hay gente, hermano, que saben quién es Dios y no le temen a Dios. Por favor, hermanos. Si la tierra, que es la tierra, los animales, hasta el burro, que era el burro, dice la Biblia, que una vez Dios un profeta por ahí le pegaba al burro y Dios le dijo al ángel, no me lo dejes pasar por ahí. Y dice la escritura que el animal se sometió a lo que Dios dijo, hermano, a través del ángel. No puede ser posible, que por eso es que debemos de ponerle mucho cuidado cuando Dios habla, hermanos. Entonces mire usted lo que la Biblia dice en el versículo 18. Dice el versículo 18, dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y luego dice la escritura, hermanos, al final, y todo el monte se estremeció en gran manera. Es decir, el monte donde Dios bajó, como en una columna de fuego, en el momento que Dios pisa el monte aquel glorioso donde estaba Moisés, dice la escritura que en el momento que Dios pisa ese monte, dice que la tierra empezó a temblar. Porque, hermanos, no estaba teniendo en ese momento el monte o la tierra encima a no era Moisés, no era un hombre normal, no, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Y entonces cuando el Dios Todopoderoso, que dice la escritura aquí en Éxodo 19:18, dice que pisa la tierra, en ese momento dice la Biblia que hubo un gran terremoto, que la tierra porque aquí dice, hermanos, porque estoy hablando de los grandes terremotos, y dice la escritura, dice, y todo el monte se estremeció en gran manera, como queriendo decir, hubo un gran terremoto. De tal manera, hermanos, que con esto yo estoy tratando de darles evidencia tanto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque, hermanos, la Biblia habla mucho acerca de los terremotos. Ahora, hay otro evento, hermanos, donde también la tierra tembló, y esto es cuando nosotros nos damos cuenta, y el ser humano y todos nos damos cuenta de que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire que a mí me impacta mucho, hermanos, que cuando Jesucristo murió, la tierra tembló, es decir, hubo un terremoto. Es decir, la tierra pareciera como que cuando Jesucristo murió, porque acuérdense que con Jesucristo se hizo una injusticia. Se derramó sangre en tierra. La sangre que le escurrió a Jesús, hermano, esa sangre
cayó a tierra. O sea, la tierra recibió la sangre de Jesús y esa sangre estaba goteando sobre tierra por causa de una injusticia. Los hombres estaban burlando del Señor, dice la Biblia que le injuraban, dice que se burlaban de él, le maldecían, y Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solamente decía: Padre, perdónalos. O sea, todavía ahí miramos a Jesús lleno de misericordia, pero los hombres son malos, hermanos, esa es una realidad, y lo asesinaron como si fuera un verdadero asesino nuestro Señor. Dice la Biblia que eran solamente colgados en las cruces, en los maderos, los que eran maldecidos por la sociedad, la escoria del mundo, y a Jesús lo trataron como si él fuera eso. Es por eso que la tierra, fíjese, yo me quedo impresionado cómo la tierra, al ver que la sangre estaba cayendo y la tierra estaba siendo testiga, dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando el Señor muere y entrega su espíritu, dice la Biblia, hermanos, esto es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que la tierra empezó a temblar. Como que pareciera que la tierra dijo: han matado estos hombres al Hijo de Dios. Y la tierra empezó a temblar porque como que yo siento, hermanos, que la tierra dijo: ¿qué va a pasar? Dios va a destruir la tierra porque han destruido a su Hijo, porque han matado a su Hijo. Y pareciera como que la tierra empezó, hermanos, a temblar de miedo, porque habían asesinado al Hijo de Dios, al inocente, al Cordero. Entonces, yo quiero mostrarles así rápidamente, hermanos, lo que dice Mateo capítulo número 27. Mire lo que dice Mateo capítulo número 27. Y vemos nosotros aquí en la palabra del Señor, hermanos, en el versículo número 51 de Mateo 27, 51, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló. Ahí está. Y la tierra tembló. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, ya para que una roca, hermanos, se esté partiendo, quiere decir que el terremoto no fue una cosa. Ahora, en aquellos años, claro, no había una medida, una escala como la escala de Richter hoy, que lo acabamos de mencionar al inicio, para medir los grandes terremotos. Pero eran terremotos, hermanos, donde el más malo, el más aparentemente valiente, se doblaba porque se doblaba. O sea, esto nos da a nosotros una escala, digámoslo así, desde el punto de vista bíblico, en cuanto a lo que vemos y estamos leyendo, que si un hombre de una magnitud, que los soldados romanos, hermanos, esos eran las máquinas de matar. Los soldados romanos no eran hombres con sentimientos, que pobrecito, mira. No, ellos se les daba una orden y los hombres mataban, los hombres castigaban. Así, por eso el Imperio Romano fue lo que fue, hermanos, porque estaba formado de soldados que eran asesinos, gente que era de lo más despiadado, tenían una disciplina demasiado estricta, es decir, eran gente, hermano, muy valiente, valerosos en extremo, sin sentimientos. Pero fíjese, yo estoy utilizando el carácter, la disciplina, la valentía de estos hombres para medir la magnitud del terremoto. Porque dice la Biblia, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Es decir, la tierra tembló. Si las rocas se partieron es porque, hermano, eso fue un terremoto, gran terremoto. Y esto yo lo corroboro y lo veo a través de la Escritura y lo aseguro porque, hermano, los soldados más valientes tuvieron miedo, se arrepintieron, reconocieron que lo que habían hecho era una injusticia. Es decir, el terremoto cambió su manera de pensar.
Por eso en un gran terremoto, hermano, toda la gente se arrepiente. Hasta los ateos dicen, sí, oren a Dios porque aquí solamente Dios, ¿no? Entonces, pero mire lo que dice el 54. Hablando de los soldados, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, dice que temieron en gran manera. Es decir, los soldados se doblaron, hermanos, al ver la magnitud de aquel terremoto donde estaba Jesús. Dice, y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es decir, si lo podemos ver con ojos de fe, nos damos cuenta, hermanos, que estos hombres se arrepintieron. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y yo creo que en esta hora yo quería seguir hablando acerca de esto, hermanos, y yo creo que en este tiempo Dios va a utilizar los terremotos también para que mucha gente se arrepienta. Por eso es que los terremotos son señales, hermanos. Por eso es que los terremotos son una evidencia de que la tierra está diciendo, Dios me está hablando, y la tierra tiembla cuando Dios habla. Cuando Dios se está acercando, lógico es que la tierra va a empezar a temblar, porque dice la Biblia que va a llegar un día, hermanos, en la segunda venida del Señor, Dios viene, pero de su trono, de las regiones donde Él está en el cielo, que no sabemos exactamente dónde está, pero Él viene, hace un viaje, y luego dice la Biblia que está en las nubes, y desde las nubes Él se para, y desde las nubes Él llama a sus escogidos, a la iglesia. Y cuando el Señor llama a su iglesia, nosotros vamos con el Señor. Eso se conoce, hermanos, como el rapto de la iglesia. Vamos nosotros con el Señor, estamos allá, suceden una serie de eventos proféticos que después vamos a hablar de eso, lo que va a suceder mientras la iglesia está allá. Pero dice la Biblia que el Señor va a regresar con sus santos y va a llegar a Jerusalén, va a llegar a Tierra Santa, va a llegar a Israel. Y dice la Biblia que ahí el Señor sí va a pisar la tierra. Y la tierra va a ser estremecida porque por segunda vez el Señor viene a la tierra. Pero antes de que todo eso acontezca, hermanos, la Biblia dice, yo los terremotos que acabo de mencionar desde 1950 hasta el 12, es decir, el del Tíbet, que fue digamos el que ocurrió en Chile, que fue uno de los más grandes, 9.5, que provocaron tsunamis y esos, hermanos, esos terremotos no son nada para lo que la Biblia dice que va a haber un gran terremoto. Mire, vaya conmigo rápidamente porque si no se me va el tiempo y caray, hombre, quisiera a veces, mire, vaya conmigo porque le quiero mostrar el gran terremoto para que usted lo tenga ahí en sus notas, ¿verdad? Mire, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 16. Bueno, vamos a estar leyendo el versículo número 17. Apocalipsis 16, 17, 18 y 20. Mire lo que dice la escritura. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Esto es la voz de Dios. Dice, entonces hubo relámpagos y voces, escuche, dice, entonces hubo relámpagos y voces, alguien habló, y truenos, y dice, y un gran temblor de tierra, es decir, la tierra escuchó esa voz, Dios ordenó, dice, y un terremoto tan grande, o sea, aquí la Biblia está hablando de un terremoto muy diferente, dice, tan grande, cual nunca lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es decir, la escritura habla de este terremoto, hermanos. Este terremoto, usted también, allá en casita, si usted lee el capítulo 38 de Ezequiel, usted va a ver que Ezequiel también lo describe. Cómo este terremoto, hermanos, se da de una magnitud, porque este terremoto va a ser usado porque
el pueblo de Israel prácticamente va a ser vencido por sus enemigos. Ezequiel lo describe de una manera muy clara. Dice que va a venir Rusia, va a venir China, va a venir Corea del Norte, van a venir unos aliados, casi que la mayoría de ellos de una tendencia comunista, socialista, ¿verdad? Que están en contra de todo lo que se dice ser Dios, y ellos van a llegar, casi van a estar aniquilando al pueblo de Dios, porque como usted sabe que el pueblo de Dios es indestructible. Entonces Dios envía el terremoto, Dios interviene, entran ángeles, hay una guerra impresionante, hermanos, que la Biblia dice que es la guerra de Armagedón, que me gustaría un poquito después hablar de esto, pero ya se me ha acabado el tiempo. Yo solamente quiero decirle que si usted quiere recibir a Jesús antes de que todo esto acontezca, y usted ser salvo, usted tener a Jesús en su corazón para que en aquel gran día usted se vaya y podamos estar juntos con el Señor, yo le quiero decir que ahí donde está, si usted quiere recibir a Jesús, repita conmigo estas palabras, diga conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, te reconozco como mi Salvador personal. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor, porque te voy a servir. Solo ayúdame, Señor. Si usted ha hecho esta declaración de fe, quiero darle la bienvenida a la iglesia de Dios, a la iglesia que le ama. Solamente le voy a dar 3 recomendaciones. Número 1, tiene que comprar una Biblia para empezar a leer la palabra de Dios. Número 2, tiene que empezar a orar. La vida de oración es vital. ¿Qué es orar? Es platicar con Dios. Dígale cuáles sus necesidades, dígale usted qué es lo que usted anhela. Si usted quiere crecer, lo que usted quiera, se lo dice al Señor. Eso es platicar con Dios, es orar. Número 3, tiene que buscarse una iglesia donde se predique la sana doctrina como lo estamos haciendo aquí. Una iglesia donde se predica la sana doctrina es una iglesia donde se predica a Cristo, donde se predica la santidad, dejar el mal, apartarnos del mal para seguir el bien, servir a Jesucristo, poner la mirada en Él. Nada de que prosperidad y que lo materialismo y que da tanto y que da pactos y nada de eso. Y si usted encuentra una iglesia así, salga de ese lugar, escape por su vida y busque una iglesia donde se predique la sana doctrina. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y estoy muy agradecido porque nos ha escuchado. Que Dios me lo guarde donde quiera que esté. Bendiciones. Amén, amén, amén. Gracias.